El siguiente texto es de Irina Sternik, de su newsletter Lado B, el News. Murió a los 93 años Lalo Schifrin, músico argentino, autor de la banda de sonido de Misión Imposible, entre otros centenar de composiciones, considerada la melodía más contagiosa jamás escuchada. Y solo pienso, qué simple, qué pegadiza, qué original que fue. ¿Qué haremos ahora con la música compuesta por inteligencia artificial? En ese momento, un tema escrito en 5/4 no era usual. El dum 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 fue disruptivo, pero no todo fue fácil hacer el tema o elegirlo. En su newsletter, Ted Gioia cuenta el lado B de esta historia, que fue rechazado, que el tiempo se le acababa, qué le pidieron, cómo lo hizo y muchos datos poco conocidos. Me puse a buscar qué diría Schifrin de la inteligencia artificial y no hay declaraciones, pero sí una que nos sirve para este ejercicio de pensar afuera de la caja. Es cierto que la ópera es un espectáculo vivo y el cine se reproduce a través de la electrónica, pero más allá de eso, la actitud del compositor ante una película es similar a la que tuvieron Mozart, Verdi, Donizetti y Wagner ante sus dramas y sus comedias. El arte de escribir para cine tiene que ver con lograr el contrapunto entre imagen y música, dijo Lalo Schifrin. Misión Imposible ganó los Grammy al mejor tema instrumental y a la mejor banda sonora de una película o serie de televisión. En 2017, el tema entró en el Salón de la Fama de los Grammy. Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Claro, tendríamos que haber empezado con esa canción, ¿no? Con la de Misión Imposible. Inconfundible esa melodía de Lalo Schifrin, quien falleció hace unos días nada más, ¿no? El 26, el jueves pasado, falleció, por eso lo traíamos a colación. Además, habíamos encontrado en el newsletter de Irina Sternik ese texto tan lindo que habla, que resume en poquitas palabras lo que hizo este argentino-estadounidense con la composición principalmente de esa canción. Hizo muchas, muchas y muy conocidas, pero la de Misión Imposible es increíble. Así que bueno, quisimos arrancar el programa con eso. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Otra noche fría, otro ocaso que queda lejos, porque ¿a qué hora llega el ocaso? Como a las 6 de la tarde, más o menos, por ahí. Ya a esta hora estamos en plena noche. Pero de a poquito nos vamos a ir acercando a ese momento que nos gusta, más llegando a la primavera, ni hablar del verano, en donde a esta hora todavía tenemos algunos rayitos de sol, nos invitan para hacer algunas cositas, ¿no? Este momento para destapar una cerveza, por ejemplo, hacerte algún aperitivo, ir programando cosas, me parece, con otra energía. Están aquellos que el frío los activa. Bueno, no es mi caso. Tengo que contarte que en ese video usamos texto de Irina Sternik, recién te lo decía, y la cortina estaba hecha con pedacitos de versiones del tema de Misión Imposible, de distintas orquestas, de la Film Symphony Orchestra, de la Orchestre Philharmonique de Radio France, de la Marseille Philharmonic Orchestra, de la Folsom Lake Symphony, de... esta es re difícil, es alemana, Funkhausorchester, una cosa así. También una orquesta japonesa, la New Japan Philharmonic World Dream Orchestra. Bueno, de todos ellos, su versión de Misión Imposible lo usamos en medio que lo editamos, ahí lo confundimos para que quede de cortina de lo que te contábamos. Te digo, ¿de qué forma estamos en contacto, vos y yo? Bueno, las formas de vernos, de encontrarnos, de escucharnos. En Kik estamos en Vox 88.3, en Twitch nos encontrás como Vox FM. Estamos en radiovox.com.ar, allí en la página de la radio nos encontrás también para vernos, para escucharnos,
podés sintonizarnos por FM en el 88.3, el tradicional dial de Radio Vox. Para contactarnos, 3413-620-883. Te lo repito, 3413-620-883. Ya sabéis, los programas ya emitidos quedan alojados en una página que es la mía, personal, becchiarello.com.ar, B larga, CH y L al final, becchiarello.com.ar. Y te invito a que nos sigas a nuestro Instagram, que es Manifiesto Ocaso. Ahí, por ahí te adelantamos quiénes son los invitados, de qué temas vamos a tratar. Bueno, lo que no son invitados son permanente, staff de siempre, operando controles. Piero Trevisan, Pierito, ¿cómo estás? Esta farsa que hacemos de saludarnos como si antes no llegué, te di un beso y todo, pero bueno, es lo que se usa. Odiseo, a él sí, apenas lo saludé así medio de lejos, a Odiseo, pero fue quien nos ayudó muchísimo. En producción y redes, Justina Becchiarello. En los textos literarios está Franco Morini, lo escuchamos en la apertura, más adelante lo vamos a escuchar también en un momento literario en el programa. Diseño e imagen muy bueno. Y hoy vamos a arrancar distinto, porque lo que vamos a escuchar a continuación tiene que ver con la entrevista que tendremos en unos minutos nada más. Yo te invito a escuchar un podcast. La voz, ya la conoces, es la mía. Yo le pongo la voz a unos textos maravillosos, que se trata de las causas aparentemente perdidas. El autor, Néstor Sapietro, está por lanzar no solamente la segunda parte de las crónicas aparentemente perdidas, sino un relanzamiento de la primera. Hay podcast que hicimos en base a esos textos. Así que yo te invito a que escuches que vamos a escuchar ahora, y después vamos a charlar con Néstor Sapietro. Dale. Relatos de las causas aparentemente perdidas. Textos, Néstor Sapietro. Locución y edición, Martín Becchiarello. Causas aparentemente perdidas, de Néstor Sapietro, son relatos urbanos que buscan reflejar la dignidad, el desencanto y las ilusiones del hombre común. Pensar, anhelar, recordar, pero desde lo más profundo del inconsciente. Fíjate hasta dónde y hasta cuándo llegan esas palabras sanadoras. A la hora del sueño. Pensá en algo lindo antes de dormirte. Cada noche el padre se acercaba a la cama de su hijo y cumplía con el rito de taparle los pies, siempre escapados de la cobija, como si hubieran intentado hasta último momento seguir correteando por la casa, en esa encarnizada batalla que sostienen los pibes entre el juego y el sueño. Entonces, le susurraba al oído: pensá en algo lindo antes de dormirte. Nada de monstruos ni tristezas. El hombre estaba convencido de que sólo así podría cosechar un buen sueño. El gol mágico, gambetear a todos los rivales y tocarla a un costado del arquero que queda desparramado. La mirada de la compañerita de jardín que tanto le gustaba y que por fin descubría su existencia. La conquista de la Figu que completaba el álbum. O una fábrica de chocolate con las puertas abiertas para empacharse a gusto. Pensá en algo lindo antes de dormirte. Así no habría pesadilla que se le anime. No podrían con él insomnios ni desvelos. Muchos años después, a la enfermera del hospital le intriga el rostro sereno con que descansa un hombre que duerme con los pies destapados y que, tan cerquita del final de todos los finales, grita un gol en el medio de la noche. Relatos de las causas aparentemente perdidas contiene textos de Néstor Sapietro, locución y edición Martín Becchiarello, diseño e ilustraciones muy bueno, redes Justina Becchiarello.
Seguí nuestro canal y búscanos en las redes. Turn off the light. See beneath the moon. Shimmer bags. Spend the day in bed. Ahí estábamos escuchando entonces A la hora del sueño, así se llama ese capítulo del podcast, pero que es un relato, como te decía al principio, de Néstor Sapietro, a quien tenemos en línea. Néstor, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Néstor, ¿me escuchás? Sí, te escucho. No sé si me escuchás vos. Hola, no te escuchaba, Hola. ahora te escucho perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, gracias. No, te decía que gracias a vos, porque estaba escuchando el relato y realmente lo mejorás un montón. Es hermoso todo el trabajo que hiciste en esos podcasts. Yo te lo voy a agradecer siempre, porque la verdad que está muy bien hecho, muy profesional y en serio que mejorás los relatos, de verdad lo digo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vos sabés que Me pasa. a mí me gusta lo que escribís desde hace mucho tiempo. En realidad, desde que empecé a escucharte hace Muchos años. Sí, mucho. Muchos años. Y la verdad que encontramos la forma de poder unir tus textos con lo poquito que yo podía aportar. Y encima ahora me vas a aportar más texto, me parece, ¿no? Estamos por sacar el segundo. Sí, estoy muy contento con eso. Está por salir, estuvo hace rato que está ahí en gatera, viste, que uno dice lo publicamos, no lo publicamos, me falta esto, le falta lo otro. Bueno, y tomamos la decisión de hacerlo, así que sí, ya está, sale el número 2 de las crónicas. En realidad salen 2 libros, sale el 1 y el 2, Claro. porque al 1 lo reeditamos, tiene ya unos cuantos años, pero además quería hacerlo con la misma estética del 2. No es que tenga nada con el trabajo que se hizo hace algunos años, que lo hicieron unos amigos y con mucho amor, y se los agradezco a la gente del Centro de Estudios Populares, que realmente hicieron un trabajo hermoso. Pero bueno, esta vez quería meterle mano yo, ¿viste? Y hicimos el libro 1 y el libro 2, modifiqué algunas cosas, ¿viste? Como te pasa cuando volvés a leer y a leer los textos, tratando de que no pierdan la esencia. Ah, ¿cambiaste algunos textos? No los cambié, siguen siendo los mismos, pero hay pequeñas modificaciones, casi imperceptibles, pero bueno, que yo necesité hacerles porque, bueno, sentí que era mejor, ¿viste? Cuando uno vuelve a leer las cosas siempre las va cambiando. Es que si seguís leyendo no vas a terminar nunca, seguramente. Es que no terminás nunca. Yo creo que salvando las distancias con Piazzolla y su obra y lo que son estos textos, que bueno, tienen otra dimensión. Piazzolla decía que Adiós Nonino tenía todas esas versiones porque cada vez que la volví a hacer sentía que tenía que tocarla acá, tocarla allá. Y bueno, yo lo comprendo, me imagino que si tenés ganas de modificar Adiós Nonino, ¿cómo no modificar estos textos, no? ¿Qué queda para uno? Claro, por eso, que le queda a uno. Así que bueno, ya que los reeditaba, hemos cambiado algunas pequeñas cositas con las que uno ya no acordaba del todo de la manera en la que estaban escritas. Claro. Esto me hace acordar, Sapi, me hace acordar a cuando Gabriel García Márquez decía que estaba un día entero por página de 100 años de soledad.
Digo, Y el sí, laburo, la búsqueda de, no sé si la perfección, de pero la, sí de la palabra justa, de la claro, palabra exacto. justa. De poder transmitir en Eh, palabras lo que tenés en la mente, ¿no? sí, sin duda, de la palabra justa. A mí me pasa, volviendo a decir que salvando la distancia, que yo estos textos, como están pensados para radio, Claro. muchas veces sentía que algo era un poco complejo, entonces me he pasado horas buscando la simpleza, buscando que sean directos, buscando que se comprendan cuando uno los dice, porque no es lo mismo, ¿viste? Claro, Lo que está preparado para decirse, que se muere ahí en lo que dijiste, que para leerlo. que cuando lo lees, que podés volver y retomar, y entonces algo me parecía que estaba un poco complejo y iba y volvía y así. Pero bueno, Llevó entonces tiempo. contá por qué los escribías para después leerlos y que la gente los escuche y no los lea. Eh, claro, bueno, porque fueron columnas de programas radiales, de distintos programas Ujú. radiales. En realidad todo esto nace hace mucho tiempo en un programa que hacíamos a la madrugada, que se llamaba Rebeldes, Soñadores y Fugitivos. Ah, mirá, eso no la tenía, ¿eh? No, no, esa no la tenés. Esa la hacíamos en la Latina con dos amigazos, con Fernando Montalbano Ajá. eh, y con José Maggi. Hacíamos ese Uh, programa en la madrugada de la Latina en un horario inescuchable. Era la 1:30 de la mañana de los domingos, pero así todo, ah, ¿viste? La radio. horario La, central les habrían la dado. radio, pero vos sabés que yo decía no nos va a escuchar nadie. Y todavía encuentro gente que me dice, yo escuchaba Rebelde Ah, Sonido mirá qué lindo. Fugitivo. Siempre hay alguien ahí, siempre hay alguien ahí en la radio. Bueno, la cuestión es que ahí fue que empezamos, uno empezó a hacer crónicas de ficción, historias de ficción, reportajes de ficción, noticias de ficción, porque hacíamos un noticiero. Digamos que ahí nacen. Y en verdad, si tengo que pensar dónde verdaderamente nace todo, nace cuando yo estudiaba periodismo, en la necesidad de correrme un poco de lo que era la estructura de la noticia, cómo debía ser redactada, la gacetilla, el suelto. Yo pensaba, me gustaría que esto estuviese escrito de esta manera. Y me acuerdo que tenía grandes peleas con una profesora de redacción, porque ella me decía, y tenía razón, me estaba preparando para trabajar en un diario, para Claro. trabajar en una revista, en cómo debía redactarse para eso. Y entonces, bueno, y yo hablaba de otra cosa. Entonces le escribía la gacetilla o lo que ella me pedía de la manera que ella quería, pero también como yo quería al lado, ¿no? Y ahí nace la necesidad también de contar historias que uno veía que no aparecían en el diario, que no aparecían en las noticias, Claro. de contar la historia del tipo de barrio, del hombre común. Tipo aguafuerte se me hace, ¿no? Una cosa así. Sí, por supuesto que Roberto Ar está ahí dando vueltas en mi Claro. cabeza cuando uno empieza a escribir esto, porque digamos que para mí es el gran maestro. Mm. Eh, Mi viejo, bueno, yo esta es una historia que cuento y he contado, pero la repetimos para algunos que no lo haya escuchado. Mi viejo, bueno, falleció cuando yo era muy pibe y él era un gran lector y un gran lector de arte y dejó subrayado en sus libros de Roberto Art todo lo que a él más le impresionaba. Qué Y yo tenía lindo. como la necesidad de pibe de saber un montón de cosas de mi viejo que me habían quedado pendientes Mm, y lo encontraba en esos textos subrayados, claro. ¿entendés? Porque yo decía, esto era lo que él pensaba, esto era lo que a él le llamaba la atención. Así que me morfé la literatura de Art Mm, entera, toda, y por supuesto las aguafuertes, claro. eh, que, que, bueno, tienen que ver con estas crónicas, o estas crónicas tienen que ver con esas aguas fuertes, sin ninguna duda. Claro. Contar historias del hombre común, eh, de cosas que, ya te digo, no aparecen todos los días en el diario, Del barrio. ni en la tele, cosas del barrio que no son noticia, ¿viste? No son noticia y que
sin embargo son tan importantes para un montón de gente que las vive cotidianamente. Claro, mira, después en el Entonces, programa vamos a repasar, a sí, escuchar brevemente a Juan Carlos Onetti, que tiene claro, mucho de eso también, ¿no? claro, sí, bueno, no, hay grandes ejemplos, hay muchos, por supuesto. Son los maestros, Monetti, qué sé yo, Marchal, Claro. eh, eh, por ahí. Pero bueno, vos me nombraste las aguas fuertes y Art para mí es el gran referente, sin ninguna Seguramente. duda. Bueno, Sapi, Sin ¿cuándo es la ninguna duda. presentación? Bueno, te cuento, es el 8 de julio, el próximo martes, Martes. a las 7 de la tarde, Bien. en La Popular, que es un lugar que está en Santiago y Santa Fe, Sí, señor. un hermoso centro cultural, bar, en el bueno, que me han brindado ese lugar, que agradezco a Facundo porque sin pedirme nada me dijo todo es todo tuyo, hace lo Mm. que quieras. Así que vamos a estar ahí presentando los dos libros, el 1 y el 2 de las crónicas, y va a estar también, que para mí también es un placer aparte, un gusto aparte que me doy, uno de mis hijos, van a estar los dos, pero uno va a estar con su banda, con videotape, en realidad van a estar dos de la banda, Muy haciendo un par bueno. de canciones, así que va a haber algo de música. Muy bien. Sí, un O sea que van gustazo a estar para unidas mí. las tres generaciones, Sapi. Sí, Tu van a estar viejo las... en la esencia Sí, de lo que escribiste, bueno, vos presentando sin el libro duda, y tu hijo haciendo la sin música. duda, sin duda, las tres generaciones, sí. Eh, Mi viejo, que era un escritor de tangos, Claro. y que, bueno, para mí también es otra gran referencia, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, iba a estar ahí mi pibe, que estaba peleándola allá en Buenos Aires con su sueño, y uno de mis pibes, el otro anda por otros costados de la vida, le gusta el Sí, sí. derecho penal, anda por otro lado, pero bueno, este va a estar ahí tocando el piano, va a estar uno de sus compañeros en la banda y van a cantar un par de canciones. Y va a estar Carlos del Frade, por Ah, creo supuesto, que lo tengo. no, no puede no estar el tipo, Y sí. porque con él hemos recorrido todo, lo que hicimos juntos, en radios, y ahí aparecieron las crónicas siempre. Y va a estar Fernando Taín, doctor Taín, que es escritor también, además de ser médico, que alguna vez hizo alguna columna, no sé si en los programas en los que vos estuviste, No, no, no lo tengo. pero él hacía columnas de rock nacional, Mira. y bueno, y escribe muy bien, y también es un gran amigo. Y yo quería que todo esté relacionado con los amigos. ¿Viste? El Claro. libro 2 tiene dibujos que son de la hija de Fernando Montalbano, porque quería que también estuviera Que estuviera. relacionada con los afectos, ¿no? Todo lo que es el maqueteado del libro, todo eso lo hizo Dachi Fandiño, que es Un también ahí maestro. muy cerca de mis afectos, alguien a quien quiero mucho y que laburó en esto a la par y que estuvimos discutiendo y peleando por la tipografía, por Ujú. esto, por el otro. Fue una cosa hermosa. Y bueno, todos los que participan en esto tienen que ver con una cuestión relacionada a la amistad y a los afectos, que era lo que yo quería. Qué bueno. Así que bueno, Bien. esperemos que sea una linda noche, yo creo que así lo va a ser. Ya lo es para mí el hecho de Mm, presentarlo, ya claro. está. Y eso, Martín, Bien. Bueno, martes agradecer mucho tu entonces. llamado. ¿A qué hora? ¿Martes a qué hora? A las 7 de la tarde, Ahí 19 está. horas. 19 horas, Santa Fe y Santiago, Ahí está. ahí en la esquina. Es bar, se puede comer algo. Las empanadas son riquísimas. Las recomendamos. Sí, es una maravilla toda la gente que está ahí dentro. Bueno, va a haber algo de música, va a estar la presentación, van a estar las palabras de Bien. Delfrade, de Fernando, Taín. Eh, a Carlitos le pedí que no exagere, y también les pedí que no hablen mal de mí, Claro, y sí, fundamental. porque sería la idea que hablen bien, Y ¿no? sí, sí.
Si no, ¿cómo ¿para lo qué es lleva la para él? presentación? Claro, claro, bueno, pero vio lo que le pasó A Majul, a Majul con Víctor con Hugo, no Víctor quiero que Hugo. me pase eso. Claro, Entonces estoy llevando gente como que me aseguro que van a hablar bien. claro. Cometió el error de no invitar a solamente amigos. Claro, hay que Claro, ahí invitar a los estaba el tema. amigos, Claro. porque por ahí te cae uno que te dice, mira, estas crónicas son una porquería y la verdad que no merece que ustedes estén acá, le dice el tipo, ¿viste? Claro. Y chao. Así que bueno, van dos que creo que van a hablar bien. Sapi, Esa es la gracias por idea. estos Sí. minutos. No, gracias a vos, Martín, te agradezco de corazón, sabes que te quiero mucho Es y, recíproco. y te voy a agradecer eternamente el laburo que hiciste con los podcasts, porque es muy profesional, hacen crecer las crónicas, es maravilloso. Así que gracias, Martín, gracias y por este llamado también. Bueno, gracias a vos por estos minutos y por permitirme usar a tus textos Pero para sí, ponerle cómo no, un toquecito. para mí es Eh, un lujo. bueno, un beso grande y espero poder estar el martes allí, Sapi. Yo te espero, por supuesto que quisiera que estés ahí. Bueno, abrazo grande. Un abrazo muy grande, muchas gracias, muchas gracias. Ahí está Néstor Sapietro, escritor rosarino de barrio Ascuénaga, de la zona oeste de la ciudad. Sus relatos tienen que ver, él lo contaba, con el hombre común, con cuestiones cotidianas, pero con un toque de magia. Sus personajes reflejan todo eso, mucho barrio, mucha ilusión, antihéroes. Recién escuchábamos uno que se llamaba A la hora del sueño y vamos a cerrar con otro de esta serie de podcast. Se llaman Relatos de las crónicas aparentemente perdidas. Los libros que va a presentar Sapietro son las crónicas aparentemente perdidas. El 1 y el 2 será el martes que viene. Cerramos este bloque con Maestro. Dale. Relatos de las causas aparentemente perdidas. Textos: Néstor Sapietro. Locución y edición: Martín Becchiarello. Causas aparentemente perdidas de Néstor Sapietro son relatos urbanos que buscan reflejar la dignidad, el desencanto y las ilusiones del hombre común. El cuarto episodio, llamado Maestro, pone en valor algo tan necesario en esta época. Por un lado, el valor de las palabras y cómo algunas definen tantas cosas entrañables. Y por otro lado, esas personas que nos marcan en la vida, que se transforman en parte de uno mismo. Por ejemplo, aquellos que nos enseñaron a leer y escribir aquellas palabras. Maestro. Decía Julio Cortázar. Las palabras pueden llegar a cansarse y a enfermarse, como se cansan y se enferman los hombres o los caballos. Hay palabras que a fuerza de ser repetidas y muchas veces mal empleadas, terminan por agotarse, a sentirlas como monedas gastadas, a perderlas cada vez más como signos vivos y a servirnos de ellas como pañuelos de bolsillo, como zapatos usados. Eso decía Cortázar. Y esto sucede con el uso de algunas expresiones que todos conocemos. Por ejemplo, justicia, democracia, pobreza, a las que utilizamos más de una vez sintiendo que estamos cayendo en el abismo del lugar común, donde un eco extraño las repite con distintas voces que las han vaciado de contenido tiempos de mentira y decepción. Esta degradación no alcanza, afortunadamente, a la palabra maestro. Aunque los detractores se empecinan, desde el ultraje diario, nada han logrado hacer. Todavía el desfalco que ha sufrido nuestro idioma no ha podido con lo que significa para la gente llamar a alguien maestro. Es uno de los códigos en común que trasciende las edades y es un rango que no se otorga a cualquiera. Podríamos mencionar unos cuantos apellidos que llegaron a la categoría de maestro en el deporte, la ciencia, la cultura. Es el título máximo que otorga la voz de la gente.
Favaloro, Citarrosa, Fioravanti, Pugliese, Quinquela, Gardel, Borges, Marielena Walsh, Maradona, Leguizamo. Los jóvenes la usan para darle la más alta jerarquía a sus ídolos. Es un maestro, dicen, cuando se refieren a Charly García, el Indio Solari, el Flaco Spinetta. No existe una distinción mayor ni más entrañable. Si convocara desde lo más íntimo a los que me han marcado algún camino de coherencia y de integridad, nombraría entonces a Rodolfo Walsh, Roberto Art, Juan Gelman, Osvaldo Soriano, el Mono Ardizone. Si debiera citarlos de algún modo que los califique, nada mejor se me ocurre que decirles maestros. Y así lo llamábamos también a don Héctor, el director técnico del equipo de fútbol de Los Once de Ascuénaga, que nos enseñó con mucha paciencia y sabiduría todos los secretos de la belleza del juego. Y además se daba tiempo para develarnos algunos misterios urgentes de la adolescencia. Algo debe suceder entonces para que en medio de tanta palabra devaluada, de tantos contenidos vaciados por la desilusión, uno diga maestro y sienta que hace un homenaje a la virtud. Una virtud que abarca desde el corazón que restauró Favaloro hasta el aceño de la escuela marginal que le entrega al pibito de ojos oscuros un manojo de oraciones, una suma y una resta que le sirvan para poder pelear la porción de dignidad que le corresponde. Relatos de las causas aparentemente perdidas contiene textos de Néstor Sapietro, locución y edición Martín Becchiarello, diseño e ilustraciones muy bueno. Redes Justina Becchiarello. Seguí nuestro canal y búscanos en las redes. Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas y eclécticos. FM. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 883. Ferretería, Suárez, arquitectura e ingeniería, Módulo AI, maquillaje, Gerisoldi Makeup, suplementos naturales, Revoluc, consultoría comercial, Ignacio Ortiz. Desde Rosario, Argentina. Vox FM. Y acá estamos nuevamente, manifiesto sobre el ocaso. Nos queda un rato más hasta las 21. Te estamos acompañando aquí en Vox 88.3 y ya mismo vamos a una visita. Tuvo, la generosidad de visitarnos aquí en el piso a un periodista rosarino que escribe, que sigue día a día lo que sucede en el Consejo, en la política local, las noticias locales en general. Estamos hablando y vamos a hablar con Ignacio Cagliero. Nacho, ¿cómo andas, Nacho? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Gracias. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. No conocía la radio, está bárbaro. O sea, conocía la radio, no conocía las instalaciones. Claro. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, La muy verdad bueno. que sí, está muy bien la Vox. Así es. La intención de la convocatoria tiene que ver para hablar un poquito de lo que sucedió el domingo, de las elecciones, de qué suponés que se viene, qué va a pasar con el Consejo Rosarino. ¿Qué viste el domingo? Mira, yo pensaba que el día sábado publicamos una nota en Suma Política, uno de los medios donde escribo, que el primer párrafo, las primeras líneas decían algo así como que el domingo a las 8 de la noche podía darse la particularidad de que en los tres principales búnkeres, en las tres principales sedes partidarias, haya festejos. Uh-huh.
Y efectivamente terminó pasando. Y un poco eso se da porque, bueno, las elecciones legislativas es distinto a las ejecutivas, en donde uno gana o pierde. Hay un ganador. En las legislativas, de alguna manera eso se puede matizar. Depende de las lecturas, puede haber distintos festejos. O dibujar. O dibujar, sin lugar a dudas. Bueno, lo que pasó efectivamente es, se dio un escenario de tercios que era el que venían anticipando las encuestas. En este caso hay que darle la derecha, no siempre pasa. Se terminó dando eso. Pero me parece que el gran ganador de la jornada termina siendo Juan Monteverde, con esta construcción política que es más para Santa Fe, que reúne a Ciudad Futura, un partido que viene desde hace muchos años trabajando desde las periferias de la ciudad hacia el centro, y obviamente la construcción y la robustez que le da el Partido Justicialista y las distintas vertientes del peronismo. Bueno, es una victoria muy interesante, no solo por lo que tiene que ver con el Consejo, que en realidad, después si querés lo hablamos, pero quedó bastante lejano en esta elección, sino de cara a las próximas... Al 2027. De hecho, la campaña de Juan Monteverde, en ese sentido, me parece que fue bastante honesta. Acá falta un intendente, fue su eslogan. Él en cada entrevista no negó que sus intenciones son ser intendente de la ciudad de Rosario. Entonces, bueno, me parece que esta elección lo deja muy bien parado. Y después, me parece que también hay ahí un mensaje hacia el peronismo nacional, ¿no? Bueno, Cristina se involucró después, ¿no? Ni hablar. Hubo un mensaje, hubo una conversación telefónica. Por lo que ha contado Monteverde en algunas notas, no se charló tanto de la coyuntura, sino más bien del contexto local y bueno, me parece que es un mensaje, y así lo leen también en el peronismo local, de que el camino, si el peronismo tiene intenciones a nivel nacional de poder retomar el poder y el gobierno, es una suerte de unidad. Y que a mí también me llama la atención, no es solo la unidad por la unidad, al menos así lo decía Monteverde, sino que tiene que haber cierta renovación, no solo de caras, sino también de una cultura política, que es algo que en Ciudad Futura lo vienen manifestando. Bueno, de hecho hubo sectores que no son peronistas, como Caruana y el Frente Amplio por la Soberanía, que en la última semana, las últimas 2 semanas, demostraron su apoyo hacia él. Digo, hablando de una posible construcción un poco más amplia que de lo que fue este domingo el Frente Electoral. Sí. Está la posibilidad de que haya un poco más, incluso hasta, ¿por qué no de la izquierda? Sí, seguro, de la intersindical también, claro. Los gremios nucleados en esa suerte de central obrera local, que es la intersindical, que también le dieron ahí un espaldarazo muy fuerte. Bueno, me parece que es una elección que tiene un resultado mucho más simbólico y a futuro de lo que genera las 5 bancas al peronismo en este caso, que además, bueno, después en el Consejo habrá una distribución también un poco más de tercios. Sí, cambia bastante el Consejo en el sentido de cómo viene manejándose con la mayoría que tiene Hapkin en este momento. Sí, sin duda. Bueno, ahora va a haber 2 espacios opositores muy fuertes, porque lo vas a tener al peronismo, tengo que sacar cuentas, pero más o menos con entre 8 y... Cuando decimos peronismo decimos también Ciudad Futura, ¿no? Sí, 8 y 10 bancas más o menos, y la Libertad Avanza con 6, porque tenés las 4 que ingresan ahora, más los 2 concejales mileístas, que si bien no forman parte de la Libertad Avanza, conformarán un interbloque, eso ya está confirmado, pero sin lugar a dudas que lo deja de cara a 2027, que me parece que termina siendo la discusión real de estas elecciones, muy bien parado. Y después tenés los otros festejos, si querés también, porque la Libertad Avanza, más o menos ahora también había festejos, si bien esperaban un triunfo local o regalarle un triunfo a Milei, así lo vendían en algún momento, termina festejando, haciendo un festejo más matizado, si querés, porque también había algunas caras largas en el búnker, pero es cierto que tienen motivos para festejar, porque es un espacio nuevo en la ciudad, porque es una construcción reciente, y 4 bancas no termina siendo poco. Después había un mensaje en redes sociales de Karina Milei que decía 34 bancas a nivel provincial.
bueno, qué sé yo, quedará después para el análisis. Sí, pues es muy relativo también eso. Por eso, ¿qué tanto peso tiene eso? Para mí termina siendo, si la fino hay algunos motivos para festejar, pero no era el resultado que esperaban, eso está claro. Esperaban quedar primeros. Esperaban quedar primeros en Rosario, esperaban ganar Rosario. Y me parece que la nacionalización de la campaña paradójicamente le termina jugando en contra, porque Juan Pedro Aliar era un candidato que medía más que la propia marca. Claro, en las hay que encuestas ver propias. cuánto de esa cantidad de votos tiene Aliar y cuánto la marca. Tal cual. Bueno, las encuestas previas, que insisto, tuvieron bastante cercano a lo que terminó pasando, le daban una medición más alta de conocimiento incluso a Juan Pedro Aliar que la propia marca. Es decir, hubo un voto Aliar que tenía un componente local muy fuerte, Claro. que terminó limitando, si querés de alguna manera, que la Libertad Avanza no tenga algunos votos más. Y si te lo pones a ver, tiene su lógica, porque, no sé, yo repasaba la campaña de Aliar. En un momento pusieron a un candidato muy conocido en la ciudad, como Juan Pedro Aliar, a hablar del Garraham. Y yo no sé si eso te termina sumando demasiado a la hora. Me parece que terminó limitando que la campaña se dirima en términos nacionales al propio candidato Claro. de la Libertad Avanza. Pero Es bueno, lo que son pasa cosas cuando la campaña está digitada Sí. desde afuera. desde afuera. Bueno, Buenos Aires. intuyo que son cosas a ajustar en la propia campaña de la Libertad Avanza. Y del otro lado, Y después tenés a Unidos, que también, bueno, pocas veces se lo ha visto tan emocionado, me parece, a Puyaro. También, yo creo que, digamos, está claro que salir tercero no es lo que se espera de un oficialismo, pero en algún punto las primarias fueron tan malas para el oficialismo, que me parece que cualquier crecimiento de alguna manera podía ser leído como cierto avance. El repunte fue importante. sí, la verdad que Fue sí. importante, Sí. hubo cerca de 40.000 y pico votos más, es mucho. También que, bueno, se movió cierto aparato, hubo ciertos mensajes y ciertos eventos que aportaron a una narrativa de una ciudad mejor, una ciudad que volvió. Por primera vez en muchos años la seguridad no fue el eje de la campaña. Eso me parece que es un dato a destacar, y que de A mí hecho me parece que subrepticiamente estuvo el tema. estuvo, pero de alguna manera lo pudo capitalizar. Vos fíjate que en años anteriores el oficialismo local lo que tenía que hacer era ingeniárselas para repartir culpas entre provincia y nación, Sí. de cómo estaba el tema de seguridad. En esta fue, bueno, hay otra ciudad, esta es una ciudad distinta. El 20 de junio a los pies del monumento el mensaje fue: volvió Rosario. Un par de días antes tuviste el evento del streaming Olga que generó eso. Estuvo también, ¿qué otros eventos pensaba yo? Bueno, la inauguración de la fachada del Centro Cultural Fontana Rosa, tuviste la presentación del line-up de El Bandera. el Festival Bandera. Bueno, una serie de eventos que ayudaron a decir, bueno, Rosario es una ciudad mucho más vivible que hace un par de años atrás. Entonces, Las promesas a la lealtad de la bandera también, que vino gente de ni hablar. afuera. Sí, ni hablar. Entonces me parece que había un clima distinto a lo que fue el resultado o la imagen que habían dejado las primarias. Pero de alguna manera igual lo que termina festejando, si se quiere, Unidos, es la provincialización de los resultados, que es, bueno, ganamos en 266 localidades, teníamos la ciudad de rojo, un resultado que también, es tan cierto como que la respuesta que da el peronismo a eso, que es, bueno, en las ciudades más pobladas, en las principales ciudades, Claro. ganamos nosotros, dice el peronismo. Hay un El análisis... 7 de las 10. Sí, hay un análisis muy interesante, creo que de Diego Giuliano en redes sociales, que dice, che, miren, sacamos cuenta y creo que si vos sumás no me acuerdo si eran 50 o cuántas ciudades de más pobladas, hay como una diferencia de 100.000 votos en favor del peronismo, Claro. que si vos lo trasladas a una elección provincial te lleva a, bueno, el peronismo como primera fuerza. No lo sé, digo, no quiero decir que eso se traspole directamente, pero son distintas maneras de ver los resultados, que Es es lo como que que cada termina uno le pasando. encontró Sin la lugar a dudas. puntita positiva Sí. Sí, para sí, tener sí. un motivo. Tiene un nombre ahora. Sí, se habla algo de cherry. Sí, es. se habla de... sí, Cherry como- pick, creo. Claro, como una selección de los resultados que a uno más le conviene. Pero me parece que es un nombre, si querés, nuevo para algo que se hizo siempre. En las elecciones legislativas siempre pasó eso. De todos modos, a mí, si querés, el punto para mí más importante de esta elección es la poca gente que fue a votar. Claro. Fue muy poca gente. De hecho, creo que es inédito que en las generales haya votado menos gente que en las primarias. Bueno, ahí me parece que hay un llamado de atención a la propia
dirigencia política de cómo convencer o cómo interpelar a la gente de que, bueno, qué sé yo, se incorpore a ir a votar. Veía algunos análisis de los sectores sociales que menos votaron. Hay un voto joven que casi no existió, que es raro. Es raro, o al menos es para pensarlo, es nuevo, es inédito. Y otro punto, si querés, que a mí me pareció interesante y no veo que se esté debatiendo demasiado, que es lo poco que se habló del Consejo en esta campaña. Prácticamente pareció una elección a un ejecutivo. Y lo nombro porque me parece que de alguna manera linkea con que la gente vaya poco a votar. Pero bueno, será, si se quiere, un mensaje o una interpelación a la dirigencia política. Claro. Yo decía, las primeras 2 bancas del Consejo tendrían que ser una para apatía y el otro para desinterés. Sí, porque tal cual. votó menos de la mitad de los habilitados poco para votar. Es muy poco. Que además te pueden cambiar completamente el resultado de la elección, más allá de que en Argentina en 2 años pueden pasar millones de cosas. Pero digo, con cierta estabilidad, con que vaya el número histórico de votantes, ya puede cambiar la votación por completo. Estamos hablando de un 20% de personas que podrían llegar a ir a votar, que se decidan, y te cambia cualquier elección. Tal cual. De hecho, yo decía, las encuestas anticiparon bastante bien todo. Las que yo había leído respecto a participación hablaban de un crecimiento. Bueno, ahí no le pegaron. Claro. Votó menos gente. Es muy llamativo. De hecho, tengo los números acá. A nivel provincial, en las primarias, hubo un 55% de asistencia y ahora en junio un 52%. Y en Rosario menos aún. Digamos, un 54% en abril y un 48%. Es muy poco, que menos de la mitad de la gente vaya a votar. Y me parece también que algunos espacios ya lo empiezan a leer. De hecho, Monteverde, desde el escenario del Distrito 7, hablaba de, bueno, vamos a ir a buscar a esa gente que no se siente interpelada con la democracia actual, que la democracia actual no le resuelve los problemas. Bueno, yo por eso insistía con esto de, me parece que es un mensaje a la dirigencia, obviamente, de qué hacer con esto. Decía que se habló poco de la campaña al Consejo. Yo no quiero pecar de ingenuo. En general se habla poco del Consejo en las elecciones legislativas, pero en esta en particular, y yo lo intentaba corroborar con algunos colegas que vienen siguiendo el tema, no se habló prácticamente. Yo no recuerdo un proyecto o algún candidato diciendo... Cavatorta me parece que es el que más puntualmente hablaba de ciertas cuestiones locales. Pero incluso yo creo que al oficialismo le hubiese convenido problematizar ahí. Digamos, la campaña de Monteverde fue abiertamente a una intendencia en 2027, pero los otros espacios tampoco salieron a rebatir eso de una manera muy, muy contundente. Se habló poco, no hubo proyectos, y a mí me parece que yo nunca estuve en el armado de una campaña, no tengo contacto con cómo se debaten las ideas más allá de lo que uno conoce de estar ahí. Pero cuando uno pregunta la respuesta de por qué se hablan poco de estos temas, la respuesta es, y bueno, la gente quiere que le resuelvan los problemas, está en su día a día y demás. Bueno, a mí me parece que si vos interpelás a la gente, si la comprometés con determinadas cuestiones, vinculada al barrio, bueno, es mucho más fácil después convencerla de que vaya a votar, de que asista a las urnas, que si pasás por alto todo lo que impacta en una campaña al Consejo. Claro, porque incluso hasta parece más lógico, que sería más palpable lo que puede hacer un político, un candidato, si te muestra a vos como vecino un proyecto, ¿no? Sí, tal cual. También me quizá tenga que ver con la mala imagen que tiene el Consejo también. Me parece que forma parte de que hay cierto desconocimiento de cómo trabaja un Consejo. Me parece que pasa un poco por ese lado, pero porque cuando vos escuchás las propuestas vinculadas a la campaña, tienen que ver más con una función ejecutiva que con una legislativa. Resolver los problemas de la gente muchas veces tiene más que ver con el ejecutivo que con el legislativo. El legislativo tiene otra función,
hay un trabajo más de consenso entre fuerzas y demás para debatir las ordenanzas macros de la ciudad, todo lo que tiene que ver con, bueno, qué sé yo, nocturnidad, como para pensar en una ordenanza fuerte y amplia y que abarca muchos sectores. Bueno, me parece que va por ese lado también. Yo intuyo que de acá a 2 años el crecimiento va a haber un crecimiento de la asistencia a las urnas. En la ejecutiva siempre se vota más que en las legislativas, pero ni hablar que es un llamado de atención y un mensaje bueno, ¿qué pasa con la dirigencia política que no interpela o que no convence a la gente de la importancia de vivir en democracia, lo que significa votar? Claro, y de transmitir el famoso voto bronca de otras veces, Claro. que antes se demostraba haciendo impugnar el voto, ¿te Un acordás voto cuando nulo, se sí. ponía la feta de salame, o poner cualquier otra cosa, en fin, y ahora directamente ya no se va? Entonces, digo, es un campo a ganar ese, ¿no? A aquel que está descontento y desilusionado con la política. Sin dudas, sin dudas, sin dudas. Bueno, ni hablar que es para mí el dato, si querés, más importante que deja esta elección. Y bueno, se abre un debate importante o interesante también respecto a lo que se viene en el Consejo ahora con nuevas caras. Y con una disputa de fuerzas, si querés, un poco más peleadas, y lo que se vendrá con la presidencia no es nada menor. Ahora habrá espacios que tendrán que negociar por una presidencia que quizás antes era más, quedaban en manos del oficialismo, con una mayoría un poco más fácil de lograr. Sí, en su momento fue muy hábil la muñeca política de Hapkin para quedarse con la presidencia cuando asumió hace ya 6 años, digamos. Haciendo alianzas con parte de Juntos por el Cambio y con parte del peronismo. Claro. Fue una sorpresa en ese momento. Sí. Quizá ahora tenga la misma habilidad. Y habrá que ver ahora, porque sin lugar a dudas, quien se quede con esa presidencia va a tener que negociar o con la Libertad Avanza ahora o con el peronismo. Parece difícil, medio ahí El peronismo está medio difícil para... Y está medio difícil, y además, bueno, esto que charlábamos recién, ha quedado tan, si se quiere, cerca la pelea por la intendencia, que nadie va a regalar nada, me parece. Me parece que va por ese lado. Nacho, te agradezco muchísimo que hayas estado. Gracias a vos. Bueno, Ignacio Cagliero lo podemos leer en Suma Política, también en Rosario 12, ¿y algún otro lado? No, en esos 2 espacios. Bueno, digo, pero podemos seguirte en las redes. Por supuesto, sí. Bueno, en Twitter @Nacho Cagliero, y mi Instagram también, Nacho Cagliero. Bien, casi las 9, Piero, no nos queda tiempo para nada. No sé, bueno, despedite, elegí algo vos, y nos despedimos con lo que quieras. Ya está el show de Arditi, ahí está la gente preparada. Nosotros nos retiramos, si querés nos encontramos el miércoles que viene a las 20 con este manifiesto sobre el ocaso. Chao, gracias. A distant ship smoke